voy a ir ampliando, ¿vale? Y todo eso, más o menos. Voy a intentar jugar con eso. Y lo que voy a hacer es señalaros con el ratón así, ¿vale? Para que lo veáis. Lo veis, ¿verdad? Cuando señalo o no. Hola, ¿me oís? Es que me sale que tengo problemas en la red. No sé si es que tengo poco internet o qué. Bueno, vamos a empezar rápido. El primer... ¿Qué pasa? ¿Qué ha sido eso? Pero el texto sí se ve bien, ¿no? Sí, pero si yo, por ejemplo, ahora os digo, voy a recuadrar relativismo y racionalismo, ¿lo veis? Sí, vale, eso es, vale, vale, perfecto. Pues eso es lo que quiero hacer, ese tipo de cosas. Sí, es verdad, creo que al quitar la cámara me va mejor. No, Mario, creo que llevas razón, al quitar la cámara se ve mejor. Vale, la primera idea, son como tres bloques de texto, aunque los dos primeros pertenecen al mismo texto, al mismo libro que se llama El tema de nuestro tiempo. Eh, y el primer bloque, el primer texto, sí, el capítulo 3 que se llama así, relativismo y racionalismo. Y lo que va a hacer Ortega es bastante sencillo, es explicar qué es el relativismo, según él, o qué es el relativismo, qué es el racionalismo, los problemas de uno, los problemas del otro y su solución, un poco señalar su solución intermedia, ¿verdad? Si empezamos a leerlo rápidamente, bajo la suposición, no sabemos, todo lo dicho, no sabemos qué es lo que ha dicho, pero bueno, la idea que aquí dice, existe una íntima afinidad entre los sistemas científicos y las generaciones. Esto es lo que me importa aquí rápidamente. Aunque no sea idea principal, la idea de generación en Ortega. Ahí podéis ponerla como idea, quizás seguramente secundaria, si os ponen un trozo, el primer trozo de los textos. La idea de las generaciones, de lo que son las generaciones en Ortega, la idea de las vanguardias. Dentro de una generación, ya lo sabréis, que están las vanguardias. Dentro de una generación, la gente que va por delante de esa vanguardia, que son al final los que van a acabar rompiendo esa vanguardia y creando otra y el hombre masa, que es la gente que simplemente sigue la vanguardia, sigue lo que está establecido. La definición de generación era algo así como conjunto de personas que comparten una misma perspectiva. ¿Vale? ¿Me oís, verdad? ¿Por qué te ríes, Mario? ¿Se ha cortado? Bueno, confiemos en que se... ¿Y habéis entendido lo del hombre masa y la vanguardia? Vale, pues Ortega distingue entre vanguardia y hombre masa. Vanguardia son los que van por delante de la generación, acabarán rompiendo esa generación, la perspectiva de esa generación y creando una nueva, digamos. Y el hombre masa es simplemente la gente que sigue la inercia de esa vanguardia, digo, de esa generación. O sea, la gente que asume la perspectiva de su época, la integra dentro de su vida y la sigue tal cual. Eso ahí, aunque no hable ahí exactamente Ortega de su idea de generaciones, pero está ahí y tiene que ver, y de hecho a lo que se refiere, ¿no? Más orientado hacia los sistemas científicos, pero me da igual, porque aquí de lo que se trata es de comentar el texto. Idea secundaria, ahí aparece esa. La principal en este primer párrafo está el carácter transitorio de toda verdad, que es lo que dice el relativismo, ¿vale? En general, si os veo a sentir con la cara, es que sí, ¿vale? O sea, de hecho es que cuando no, como que os congeláis, pero bueno, a veces ponéis cara de... y cara de que estáis mirando de fijo y por eso no sé si me estáis escuchando. Esa es la idea. Para el relativismo, toda la verdad, todo lo que se considera verdad es transitorio. Ahora es verdad, pero dentro de poco no lo será, o dentro de mucho no lo será. Para mí es verdad, para otras personas no lo es, ¿verdad? La idea básica del relativismo que me imagino que la sabéis. Y aquí engancha otra vez con lo de la cuestión de la verdad. Está en la raíz misma del tema de nuestro tiempo, por eso el libro se llama El tema de nuestro tiempo, que es justamente en qué consiste la verdad o cuál es la verdad. Y habla de eso. Bajo el nombre de verdad, se obliga a ser una e invariable. Siempre que hablamos de la verdad, parece que tiene que ser una misma verdad. No puede ir cambiando. Justamente lo contrario de lo que ha dicho aquí de la doctrina relativista. Y esa va a ser un poco la idea de este texto. Cómo unir esas dos cosas. Cómo avecindar, que lo llamáis. A Ortega le gustan así las expresiones un poco rancias. Cómo avecindar, o sea, cómo juntar
el hecho de que la verdad, si algo es verdad, significa justamente que no es relativo a nada, con la idea de que en realidad la vida humana pues justamente se caracteriza por el cambio, por la variación de uno a otro, de una época o de una raza que habla aquí, pero de una época, omitirlo de la raza, que ya sabéis que queda mal, sobre todo Mario Moral, y en cambio sí que podía hablar de las épocas, generaciones, cada etapa o cada época de la historia del ser humano ha considerado verdad una cosa u otra. Pero paradójicamente, cuando la defendemos, aunque seamos conscientes de que es la nuestra, de nuestra época o lo que sea, justamente la llamamos verdad porque creemos que es inamovible, que es esa y punto. ¿Sí? Más o menos esa es la idea y luego la repite un poco. Aquí habla de no hay más que verdades relativas a la condición de cada sujeto, esa es la doctrina relativista, aquí en lo opuesto aparece de nuevo la idea del relativismo. Lo que tenía a los lados, más o menos lo que estoy comentando. Esa idea, pero en resumen, ¿vale? ¿Lo veis? Aquí la verdad una invariable y en cambio la vida humana es en su desarrollo cambio constante. Un poco algunas cosas las he parafraseado para la entenderéis mejor, pero más o menos la misma idea que aparece ahí y lo que os he dicho. Más o menos, ¿vale? Aquí que he puesto... A lo que se refiere como juntar la perspectiva sana. Eso también está bien que lo comentéis, la idea del relativismo sano, luego habla del escepticismo. Un cierto escepticismo es sano, está bien no considerar que tienes la verdad y punto, sino seguir indagando en sí otras posibilidades, otras verdades, o si lo que tú crees que es verdad está, entre comillas, un poquito mal o no está tan bien, eso está bien, y es una actitud que Ortega llama sano relativismo, o podría llamarla así, aunque aquí no la hace. Con la idea de que, la verdad siempre tiene que ser única e invariable, lo mismo que hemos hablado, ¿vale? No hay dudas por aquí, ¿verdad? Aquí la misma idea. Sí, sí, del vitalismo sobre todo. Sí. Del relativismo no sé, no te diría, no sé si me la jugaría tanto. O sea, decir que Nietzsche es relativista, pues está bien, pero alguien, si hay el corrector es como defiende mucho a Nietzsche o que es como, claro, es que no se presenta como relativista en realidad, aunque sí que es verdad que, bueno, es que eso tendría más... en general no lo hagáis porque Nietzsche en ningún sitio aparece como el relativista, un ejemplo de relativismo. Pero de escepticismo, de relativismo, en los apuntes de Descartes lo nuestro aparecía Montaigne, Michel de Montaigne, que es como el escéptico más famoso de la historia y más típico. Y de hecho contra el que estaba pensando Descartes. Pero sí que podía hablar de la época. Por ejemplo, hoy día vivimos en una época bastante relativista, ¿no? Alguna vez os lo he dicho, la idea de la posverdad, la idea de que tu verdad vale tanto como la mía. O sea, está bastante de moda esa idea, más o menos, ¿vale? Y aquí, bueno, es que es lo que hace otra vez la misma idea. Va con la doctrina relativista y que en cambio la fe en la verdad es un hecho o que existe una verdad es algo que siempre con lo que el ser humano se ha movido. Él dice algo así como que el hombre es, os lo he puesto en el lado, el hombre es un animal de verdades. Nos movemos en nuestra vida con verdades. Sabemos, o sea, no estamos todo el tiempo poniendo en duda todo. Sería algo absurdo y no viviríamos bien. O sea, el ser humano avanza porque va decidiendo esto es verdad y a partir de ahí construye cosas. Esa es la idea de lo que defiende ahí. Y por último, y criticando un poco los límites del relativismo, él dice el relativismo acaba en escepticismo, y aquí, pues, si os sale la idea clave es esa, que es el relativismo y la crítica al relativismo, definir relativismo, escepticismo. Relativismo es que las verdades son relativas. Escepticismo, ¿qué sería? Que no existen las verdades. Que no existe una verdad en un sentido importante del término, ¿vale? Por ejemplo, que no existe una verdad sobre qué es el bien o qué es el mal, por ejemplo, ¿vale? Que no existe significa no es que sean relativas, sino que no existe. Y eso para este señor, pues acaba siendo lo que llama ahí una teoría suicida, una teoría que no va a ningún sitio. Lo que hace es rechazar o dar de lado justamente lo que él dice que es una cosa importante, un hecho que el ser humano, que lo pone aquí, un hecho radical de la vida humana.
algo que nos pertenece también, vivir con ese tipo de cosas, ¿no? Con esas cosas que nosotros llamamos verdad. Y ya está aquí otra vez la misma idea, que esto aparece en la punta aparece por todos lados, la idea de que el racionalismo, mientras que el escepticismo se queda con la vida, o el vitalismo se queda con la vida renunciando a la verdad, le da igual la verdad, el racionalismo se queda con la verdad, es lo importante, renunciando a la vida. Vida entendida como hecho histórico, como lo que nos pasa a nosotros, que es lo que hace Descartes. Descartes renuncia a las cuestiones reales, concretas y humanas, y se queda con, para llegar a conseguir algo que sea totalmente verdad. O sea, Ortega le diría algo así a Descartes, le diría algo así, pues muy bien, ya sabes algo que es absolutamente verdadero, pienso luego existo, pero no sirve para nada eso. De hecho, se lo criticaron nada más publicarlo y dijeron, para ese viaje, no sé si conocéis la expresión, para ese viaje no hace falta alforja. O sea, ya lo sabíamos. ¿No la conocíais, esa expresión? De nada. Otra cosa que os enseño. 2 años, así. Eh, vale, y aquí otra vez la misma idea, pero aquí ya añade el elemento de Descartes, el elemento del sujeto abstracto. Aquí ya se va un poco más también a la antropología y al conocimiento. Siendo la verdad una absoluta invariable, no puede ser atribuida a nuestras personas individuales corruptibles y mudadizas. Vivimos en un mundo de cambio. Lo que hace Descartes es justamente olvidarse de ese cambio, de esas individualidades, de esas cosas que nos pasan a nosotros en la historia, en la vida, para llegar a la definición de, sujeto abstracto. En Descartes es el cogito ergo sum, que es la sustancia pensante, que para Descartes es la razón. ¿Qué es lo que somos? Razón. Kant lo llama ente racional, lo llama sujeto trascendental también, pero bueno. Aquí critica directamente lo mismo. Si antes he hablado de los límites del relativismo, ahora habla de los límites del racionalismo, ¿no? De Descartes y de Kant. Y los nombra directamente, con lo cual es genial, porque aquí podéis meter cosas de Descartes, ¿vale? Hablar de Descartes sin problema, aunque luego en la comparación lo vais a hacer de todas formas, pero bueno. La misma idea aquí. Critica, de un lado queda todo lo vital y concretamente somos nuestra realidad palpitante histórica, y del otro el núcleo racional que nos capacita para alcanzar la verdad. O sea, vitalismo, Nietzsche, y aunque aquí lo llama relativismo, pero bueno, él se está refiriendo a eso, y aquí racionalismo, Descartes. ¿Sí? Otra vez la misma idea. Si es que Ortega se repite todo el rato. Y aquí igual. Desde el punto de vista, aquí la misma idea, desde el punto de vista del racionalismo, la historia con sus incesantes peripecias carece de sentido. Los límites otra vez de la filosofía de Descartes, del racionalismo. La historia son estorbos, lo que nos pasa a nosotros en la vida son estorbos puestos a la razón para manifestarse. Descartes, para el racionalismo, para Descartes, perdón, la historia no tiene acomodo, no tiene lugar en la búsqueda de la verdad, más bien un castigo. Un castigo, aquí lo dice, el error es un pecado de la voluntad. Y yo he señalado aquí, ¿qué quiere decir esto? Lo que decía Descartes de que el error humano es debido a que no usamos bien la razón, a que nos despistamos o algo así. ¿Cuál es la solución para no despistarse? Pues seguir un método, que por eso hace Descartes el método, ¿no? De hecho, el libro se llama algo así como método para... ¿cómo se llama? Las reglas del espíritu... ¿Cómo? Sí, pero el subtítulo es algo así como... sí, reglas para la... No, el del discurso de método. Las reglas para la... ¿Cómo se llama? Reglas para la dirección del espíritu o algo así. O sea, es como... la idea del método es que sigamos ese método para no caer en esto. En los errores de la voluntad. Que se precipita, que... Pues sí, sobre todo el error es precipitarse, ¿no? En considerar que algo es verdad por el motivo que sea. Ya está. Y aquí otra vez señalan los límites. No cabe actitud más antihistórica y más antivital. Esto está hecho como una crítica al racionalismo, a Descartes. Además, Descartes directamente, que lo ha nombrado hasta 2 veces en esta página. Historia y vida quedan lastradas con un sentido negativo. Para Descartes son negativas y saben a crimen. Ya está. Y ahí he puesto un resumencito. Podemos verlo como una crítica al racionalismo. Ortega va a quedarse con la razón. Acordaros, la crítica es al racionalismo, no al uso de la razón. El uso de la razón está bien, pero no es lo único. Y por eso acaba llamando su teoría racio-vitalismo, o por eso habla de razón vital, que añade a la razón abstracta y tal de Descartes, perdón, los matices de la historia, la individualidad y todo eso. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien?
¿Alguna cuestión? ¿Alguien que quiera decir algo? Críticas también. De profe va muy rápido, va muy lento, no sabe explicar. Encajo bien las críticas, no me importa. Es que Alejandro, oye, pero si yo le expliqué todo. Es irlandamente, sí. Y lo hace muy bien, ¿eh? No sé si tanto. Así, a mí me lo dicen directamente. Y nadie no me lo dice, no me lo dijo porque educar, pero sí. A ver cuándo vienen, sí. Yo creo que también tiene que ver con que hay mucha masculinidad tóxica. Y son chicas. Ah, sí. Así es verdad. Tiene que ver también con eso, ¿verdad, Inés? Sí. Vamos, es que algunos me lo han dicho. En el B me lo dicen casi directamente. ¿Sabes? Pero, bueno, pero sin broma. Bueno, esto luego lo corto en el vídeo. Pero sin broma, es verdad que lo han hecho genial. O sea, a mí me siento súper orgulloso. Se lo dije después, cuando terminamos. Me siento súper orgulloso de ella en el sentido de que algo tengo que ver con lo que han hecho. Joder, se han pegado un buen curro, ¿eh? Y lo han hecho genial, ¿no? Lo han hecho muy bien. O sea, creo que tienen. No sé, Carmen, por ejemplo, me sorprendió un montón. Empezó ya a explicar las cosas de una forma muy natural, muy bien, y como si supieran, como si fueran genios, tanto en Ortega como en Descartes, como en Nietzsche. ¿No? ¿No, Inés? En tu clase también, yo creo que lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, sí, a mí me sorprendieron porque Nietzsche y Ortega, sí. Bueno, una parte, vamos. No, no tanto, pero explicaron de Ortega este trozo que yo he explicado, más o menos. Bueno, vamos a avanzar, que si no, no nos da tiempo. Y quiero que dé tiempo y quiero que esto se quede cortito. Vale, ahora tenemos el siguiente. Ahora tenemos el siguiente apartado, el siguiente capítulo, que pasa al 10. Y el 10, pues lo mismo, el título yo creo que está bastante claro de qué va a ir. Y de hecho, casi todo el texto va de eso, todo el tiempo está repitiendo la misma idea de lo que aquí llama doctrina del punto de vista, pero que nosotros podemos entender como perspectivismo, ¿no? La idea de que todos son perspectivas. Ay, ¿esto qué es? Esto no es. Vale, aquí. La idea de que todos son perspectivas. Tanto en conocimiento como en realidad. Ya sabéis, estamos en la vía ontoepistémica, la ontología, que es la realidad. ¿Cómo es la realidad para Ortega? Para Ortega la realidad consiste en las perspectivas. Pero además también el conocimiento que tenemos siempre de la realidad de una cosa es siempre lo mismo en perspectiva. Y aquí empieza a hablar de algo que también sale en los apuntes, de la separación entre cultura y vida. También, yo creo que también está claro. Reflejado un poco en la idea de que aquí llama culturalismo y la idea que llama vitalismo, pero con culturalismo se está refiriendo un poco en realidad a racionalismo y con vitalismo, pues al vitalismo, eso sí. En la separación entre cultura y vida se está refiriendo a la separación esa entre lo que se considera verdad y lo que es la vida. Lo que hace Descartes es separar radicalmente la verdad, desentendiéndose de todo lo que tenga tufo o olorcillo a algo vida, algo vital, algo histórico, algo pasajero, algo que cambia. Lo que hace es quitar todo eso. Y ahí se refiere a eso, ¿vale? En este párrafo de aquí. No es de los textos más importantes, pero puede caer. Espero que no. Pero sí, vamos, espero que no porque ahí no hay tantísimo tema. Os tendréis que tirar de esto. Por eso quiero que lo identifiquéis bien los conceptos de cultura. Cuando hablo aquí de culturalismo y de vitalismo y de la cuestión de la separación entre vida cultura y vida, perdón. ¿Vale? Esto no sé si, por ejemplo, Nuria, tú lo habéis dado bien, ¿sí? Pero la idea de separación de cultura y vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora lo que va a hacer, ahora lo vemos, es dejar más clara su opción. Ahora ya no va a hablar tanto de ellos dos, sino de su vía intermedia, ¿vale? Está aquí, la veis aquí, abajo. Tercera opción, ¿vale?
Mira, aquí ya sigue la misma idea, puedes hacer la antinomia vida y cultura, o sea, la relación de estas dos cosas, de la vida y la cultura, vista desde el racionalismo, es que hay que negar, por decirlo así, la vida para salvar la cultura, la verdad, en el otro texto, y desde el relativismo o vitalismo, la operación inversa, desvanecer el valor objetivo de la cultura, ese tipo de, eso que llamaba Descartes, lo que Descartes llama verdad, razón, desvanecer el valor objetivo de la cultura para dejar paso a la vida. O sea, quitarse de en medio la verdad, ese tipo de verdad abstracta, que no cambia y todo esto, por ejemplo, es criticando a Descartes, pero también está criticando, por ejemplo, a Platón. Para Platón lo que hace es eliminar de la verdad todo rasgo de devenir, ¿no? De cambio. Se lo lleva a otro mundo, es más fácil. Y él lo llama aquí, fijaros, la crítica a los dos, cegueras complementarias, otra vez la misma idea, racionalismo, ¿cómo es posible? Bueno, aquí habla de cómo es posible la insaculación del sujeto, cómo es posible meter la insaculación dentro del sujeto del conocimiento, de la verdad, cómo se produce el conocimiento. Según el racionalismo, solo es posible si la realidad entra tal cual, de forma objetiva, en mi cabeza, y según el... ¿Lo ponía por aquí? Sí, la respuesta del relativismo es que el conocimiento es algo imposible en ese sentido. No hay una realidad fuera de mí, sino que la realidad siempre depende de lo que yo cree, de lo que yo cree, en el sentido de crear, en el verbo de crear. Al entrar en mí, la verdad se deforma. Por un lado tenemos una verdad objetiva que rechaza todo aspecto vital, histórico, individual, toda perspectiva. Y por el otro lado, dice, no existe una verdad objetiva, no podríamos ponernos de acuerdo en realidad sobre lo que hay ahí fuera, porque cada sujeto deforma el objeto a su manera, por decirlo de alguna forma. Deformación individual sería lo que cada ser tomase como pretendida realidad. Por ejemplo, pues yo qué sé, no sé, por ponernos ejemplos radicales de qué es una violación y todas estas cosas, ¿no? O qué es ¿Qué sería violencia de género hoy día? Tema actual. ¿Qué es violencia de género? No nos podríamos, según esta gente, según el relativismo, hay una forma de entenderlo y hay que llegar a esa verdad de forma absoluta. Según esto, cada uno, cada época, cada momento, y dentro de cada época y cada momento, casi cada individuo tiene su versión propia de qué sería eso. Y este señor lo que pone aquí os lo he puesto señalado en verde, es su propia versión, que ya lo sabéis cuál es, os lo he señalado aquí, el perspectivismo. El sujeto. Esta puede caer bien, este está chulo. Claro, Inés esta tiene mucha más presión porque tengo que elegir el texto para poner mañana. Este... no lo he elegido. Esto, por ejemplo, puede caer. Porque aquí... Y aquí, bueno, por supuesto, aquí sí, la idea principal, la idea secundaria, aquí de hecho habría dos ideas principales, o podéis doblarla en dos, racionalismo y relativismo, pero también podéis señalar esta, ¿vale? O sea, quiero decir, habláis de racionalismo y de los límites de los dos, pero y señalar un poco, no se trata de comentar como si fuera este texto, pero señalar un poco la tercera opción de este señor, que está criticando a los dos, señalando la insuficiencia de cada uno, justamente para decir la mía es la buena, que tiene en cuenta los aspectos positivos de las dos, entre Nietzsche y Descartes, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí, este está bien, este es fácil, yo creo que os da juego. No sé si aparecen conceptos clave como perspectiva, no me acuerdo. El sujeto no es medio transparente, un yo puro, idéntico, invariable, contra el racionalismo, ni su recepción de la realidad producen estas deformaciones. Los hechos imponen una tercera opinión, claramente, síntesis ejemplar de ambas. O sea, síntesis ejemplar significa la síntesis, está tirándose flores a él indirectamente, ¿no? Dejar pasar unas cosas y detiene otras, se dirá que las selecciona, pero no que las deforma. Esta es la función de sujeto. Para Ortega, dejar pasar unas cosas... Esto no puedo ponerlo más pequeño, ¿no? Dejar pasar unas cosas, a ver con el puntito, dejar pasar unas cosas y detenerse en otras. Seleccionar, que lo que dice ahí es lo que hacemos nosotros cuando conocemos. Y no podemos conocer de otra forma, por decirlo de alguna forma. Os lo he puesto aquí también abajo. La tercera opción es la síntesis que propone Ortega en su teoría del perspectivismo. Aquí lo llama punto de vista, pero ya está. Os he puesto ahí la selección siempre
¿Qué he puesto? La selección equivale a filtrar, eso es. Y eso siempre, filtrar equivale siempre a filtrar desde un punto de vista, desde una perspectiva propia. Dime. Sí, sí. Es que pobrecilla Inés, es que todavía no has pillado que son unos que son haters. Inés, es que Inés, es que ellos se creen que José Manuel se puso ahí en un folio en blanco a escribir, a teclear ahí cosas, ¿sabes? Ay. Bueno, que Inés, mira, el índice, yo, tal como lo veo yo, el índice es ni realismo ni idealismo, vitalismo, porque él defiende un cierto vitalismo, en realidad, o al menos en un primer momento, es como él va pasando de una cosa que se llama objetivismo, pero bueno, da igual. Así, yo creo que así se lo va a entender mejor, que es como se llama el segundo capítulo, creo, ¿no? Bueno, poner una introducción leve, rápida y corta, ¿vale? Aquí yo lo haría corta. Luego eso, después ya pasáis a la idea a lo de, bueno, lo que aparece como las dos coordenadas, la idea de perspectiva y yo, o sea, perdón, circunstancia y perspectiva, y a explicar el perspectivismo, y ahí tienes bastantes cosas, y después pasa a explicar el raciovitalismo, que es lo que tú has dicho de la razón vital, de la razón en contra de la razón abstracta, o, sí, o el racionalismo, el de la razón abstracta, la perspectiva del sujeto como sujeto histórico de la razón vital frente a la perspectiva del sujeto abstracto de Descartes, de Kant, de Platón, de quien tú quieras, bueno, de esos tres por lo menos. Y luego, bueno, y luego lo que ha dicho la idea de generaciones, que es como va cambiando un poco o sea, la razón vital se desarrolla históricamente de esa forma, en generaciones, por ejemplo, para Ortega. Sí, no, pero sí y no, porque no hay tanta morralla, digamos, o sea, no hay tanto relleno. En Nietzsche, por ejemplo, todo el tema del hombre animal de sentido, todo esto es como una especie entre introducción y un poco rellenete, que va, de hecho, lo que hace ahí José Manuel, lo que hace el super mega profesor de Mario y Niro es hacer, o sea, es hablar de conceptos que luego va a desarrollar de otra forma, de superhombre, de la voluntad de poder y todo eso. Tú ponlo cuando los pases. El otro día, no sé a quién me pasó, eran dos hojas, creo, Ariadna y Alejandra, lo estuvimos viendo, le dimos contas palabras y en realidad creo que Alejandra tenía mil y pico. Y también estaba diciendo como tú, claro, es que es poco, es que se queda poco. Claro, porque esto está como más condensado. Digamos que aquí no hay morralla que quitar. Sí, eso es genial. Pero, sí, sí, pero desarrolle, verás. Tú piensas que en esa pregunta va a poner como unas 400 palabras. ¿No? No va, más o menos, no va a poner más. 400 palabras son, depende de cómo escribas, pero no sé, tres caras, cuatro caras como mucho. Cuatro caras quizás, no sé. 10. Es que depende de cómo escribas, claro, porque tú tienes la letra así gordita, ¿no? O sea, que no tienes muchos renglones. Cuenta cuántos renglones tienes en una página y pues más o menos. Si tienes 15 son 150, con lo cual un folio y medio, o sea, tres caras. Entre dos caras, tres y cuatro. Los que tengan la letra más grande, más amplia, más gorda. ¿Vale? O sea que luego no es tan corto, Inés, si explicas todo eso. ¿Vale? ¿Qué es lo del teatro? Ah, sí. Yo pondría la de la ciudad, que es la que pone aquí él. Bueno, es la que pone
Pon la del paisaje. O la de la ¿Y por qué un paisaje no a la realidad? No entiendo. Sí. Ujú. Claro, pero es que, mira, es que depende. ¿Cuál es la metáfora del teatro? Sí, eso siempre. Ah, ahí tienes que sí, vale. Sí. Mm, mm, sí. Mm. Sí, pero siempre en perspectiva. O sea, el perspectivismo, que además aquí eso es lo que vamos a ver ahora. El perspectivismo es una teoría que afecta a nivel ontológico y epistemológico. Fíjate aquí, mira, la realidad solo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. Bien, la perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Eso es ontología, ¿no? O sea, la realidad no es de una forma absoluta de ninguna forma. Y aparte, luego dice, todo conocimiento es desde un punto de vista determinado. El punto de vista ubicuo absoluto no existe, pero no existe porque una realidad absoluta, ubicua, tampoco. De hecho, luego que habla de Dios, lo que dice es que no podemos criticar, desde un punto de vista no se puede criticar otro. Porque los dos, digamos que cada uno está viendo un paisaje o cada uno está viendo, cada uno de los integrantes de una obra de teatro está viendo la obra de teatro también de una forma, pero no es por su forma de ver las cosas, es porque la realidad es así, es siempre, es que no hay palabra, es perspectual o algo así sería, en perspectiva, siempre es así, no hay, es poliédrica, digamos, no tiene una, la mía no es un poquito mejor que la tuya, o la de alguien no es mejor que la de, o sea, la de una persona no es mejor que la de otra, así a grandes rasgos, a nivel de realidad, de realidad vital y todo esto. Porque la realidad es así. Porque el concepto de realidad, si lo pensamos, solo afecta a los seres humanos. Un perro no tiene concepto de realidad, esa es la clave, pero en eso no hace falta que nos metamos ahora. Pero la metáfora del teatro me parece genial que la pongáis. Sobre todo porque a veces usamos cosas de esas, contamos cosas propias, personales, por si vemos vuestro examen. Vale, voy a grabarlo. O sea, se está grabando, vamos. Se está grabando, ¿vale? Aunque me quede solo con Inés, ya está. ¿Inés está ahí? Sí. Que de repente he visto que te has parado mucho. Hasta luego, Nuria. Oye, luego hablamos, Nuria. Se ha ido. Vale. Genial, genial, Alejandro, no te preocupes. No os preocupéis. Vale. Bueno, luego aquí va hablando de la idea, de la estructura, que la estructura personal, individual de cada individuo es justamente lo que hace que veamos la realidad de una forma determinada. ¿Vale? A nivel individual, pero también de cada pueblo, esto se ve, ¿no? En rojo, ¿no? Cada pueblo y cada época también. Habla de una especie de alma típica, de una individualidad típica. Aquí si metéis... No, es que es lo mismo que decir cada época y pueblo, ¿no? O sea, no, aquí si queréis, no, aquí si queréis podéis usar conceptos que es donde lo coge este señor, que en alemán era muy famoso el concepto en filosofía que se llama Vollgeist, que es el espíritu de la época, perdón, el espíritu del pueblo, o el Zeitgeist, que es el espíritu del tiempo, de la época, la misma idea, que es lo mismo, que esto es como muy famoso porque en esta época se está desarrollando todo el estudio histórico y todo esto pasa en el siglo XIX,
con el romanticismo y todo eso. Y esto es lo que vive Ortega y Gasset. Y en algún momento incluso habla de conceptos de ese tipo alemanes. Bueno, la idea es que cada época, cada sociedad o cada, no sé, sí, cada época está bien, tiene una porción de verdad. Es como una conquista. Y la serie histórica, en la serie histórica nadie puede aspirar a ser el último, digamos, a salirse de la historia, a estar por encima de la evolución, del cambio y todo eso, sino que simplemente somos eso, o sea, tenemos verdad, pero no es la verdad absoluta, porque no existe. Ni siquiera... Ahora vemos cuando hable de lo de Dios. Y aquí usa la metáfora del paisaje, que creo que aparece 2 veces, luego aparece otra vez. La metáfora de un paisaje visto desde 2 formas distintas. Y aquí empieza esa idea, ¿no? Cada uno organiza el paisaje de forma distinta y en cambio, por aquí lo decía, dice, ¿tiene sentido que uno diga que el del otro es el falso? No. Y él dice, fijaros, tan real es uno como el otro. Y tampoco tendría sentido que puestos de acuerdo en vista de que no coinciden sus paisajes lo juzgasen ilusorio. Como tú lo ves de una forma y yo de otra y ninguno de los dos llevamos razón, los dos son falsos. Esa es la posición que defiende el relativismo. Y esta de aquí, la primera, decir que el mío es el de verdad y el tuyo no, sería la posición del racionalismo, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Entendéis lo que os digo? En este caso sí, si lo ponen sí. Sí, aquí es que se ve muy, yo creo que se ve claro, ¿no? Es lo que dice. Dice y luego da la suya. La realidad solo puede ser vista bajo una determinada perspectiva. Ay, a ver, perspectiva. La perspectiva es uno de los componentes de la realidad. Sí. Bueno, es que mira, ya que lo has dicho, vamos, estoy seguro que está seleccionado como posible. Porque es súper famoso lo de la metáfora, o sea, lo del ejemplo este del paisaje. O de lo de la ciudad también. Es como tipiquillo. Y este da mucho juego. O sea, aquí tenéis para explicar, o sea, aquí podéis tirar de un montón de cosas. Y aparecen elementos. Sí. Este estaría genial en selectividad y os salva la, vamos, yo qué sé, lo deja claro, vamos, ¿no? Otra cosa que se lo he dicho a mí en mi clase, imagino que José Nota me lo ha dicho, en todos los comentarios, en toda la pregunta uno tiene que aparecer la idea principal del texto es y la idea secundaria es, ¿vale? Y si creéis, y si no veis la idea secundaria, pues os la sacáis de la chistera y como sea lo hacéis, ¿vale? Ya, pero no sé, claro, la secundaria es que es verdad que, y a veces no habrá, pero ponerlo, no seáis tontos. O sea, sí. No, no, por ejemplo, aquí creo que aquí hay que decir, la idea principal que defiende aquí Ortega es el perspectivismo. No el perspectivismo, por ejemplo, que es la superación. Y luego lo explica, porque es de eso va un comentario, explica, o sea, pero en un momento da una frase que digáis, la idea principal es esta. Y si no lo veis claro, pues ser más ambiguo. Si no lo veis aquí claro, pues decir, por lo que tú has dicho, la superación del realismo y del... Bueno, que si lo pones así Niro está genial, la superación del racionalismo y del vitalismo, del relativismo en el perspectivismo orteguiano, pues que eso queda de lujo. Pero que haya una frasecita así corta y luego explica lo que tú ves en el texto, que a veces tendrá más o menos conexión con lo que has dicho, pero que haya algo así. Y en la medida en que podáis, la misma idea con lo de ideas secundarias. Porque si imaginaros que el corrector tiene una rúbrica que pone identifica la idea principal. Y tú has puesto, la idea principal de esto es tal. Y tiene otra, en la rúbrica después pone identifica la idea secundaria. Has puesto, y ve ahí de repente que has puesto la idea secundaria del texto o que podemos ver en el texto es esta. Pues lo está guiando, ¿sabes? Aunque luego diga, bueno, de idea principal, de idea secundaria, no sé qué, pero bueno, ha identificado una idea secundaria, lo que sea, ¿vale? Algo así. No seáis tontos, es que la idea es hacérselo fácil al corrector.
Y eso es lo mejor, la mejor forma de hacer eso. Bueno, eso, la idea de problema ontológico y problema epistemológico es que conocemos de forma en perspectiva siempre porque la realidad está compuesta de perspectiva, está hecha en perspectiva siempre. Y ya está. Y aquí aparece el punto de vista abstracto, que es eliminar por ejemplo, cada uno tiene una versión de qué es la libertad, o cada uno tiene una perspectiva de lo que es la libertad, y de eso, de esas diferentes perspectivas, sacamos una abstracción. Pues funciona, pero solo proporciona abstracciones, no es real, ni sería auténtico conocimiento, aunque funciona en el conocimiento, es útil para manejarnos, por ejemplo, pedagógicamente, para todas estas cosas son útiles ese tipo de las abstracciones. Pero no hacer como bueno, no hacer desde luego como lo que hizo Platón, ¿no? Que es coger esas abstracciones y darle un estatuto ontológico absoluto. La divergencia entre los dos mundos de dos sujetos no implica la falsedad de uno de ellos. Y esa es la idea, la misma idea que ha hecho aquí, ¿no? Esa divergencia no es contradicción, sino complemento. Y no me digáis, es preciosa la idea. Justamente las diferentes perspectivas lo que hacen es complementar. O sea, unos seres humanos nos complementamos con otros. Es precioso. Es un poquito hasta ñoño, ¿no? O falso, dirán algunos. ¿No? Sí. Vale. No, ya, yo creo que es un poco flipa. Creo que no lleva mucha razón en eso, pero es bonita la idea de complementariedad de las diferentes perspectivas, ¿no? Porque, bueno, no sé, aquí venía, no recuerdo si venía ahora por el texto, eso está en los apuntes, la idea de que la perspectiva que no es, la que sí que es criticable y la que no es verdad, es justamente es la perspectiva que dice que ella no es una perspectiva, sino que es la perspectiva absoluta, la final. Sí, sería algo así como aquí es cuando habla de Dios, ¿lo veis? Sí, dice aquí, bueno, va repitiendo la misma idea. Cada individuo, cada persona, cada época tiene una porción de verdad, una conquista hacia la verdad. Y bueno, y aquí es como por sí misma es ajena, o sea, la verdad que parece que es algo ajeno a la historia, adquiere una dimensión vital. ¿Cómo? Siendo verdad en perspectiva. Esa es la idea. Y aquí es donde lo dice. El error consistía en suponer que la realidad tenía por sí misma, e independientemente del punto de vista, que sobre ella se tomara una fisonomía propia. Y aquí he puesto esto de aquí, no sé si lo veis, este es el error del racionalismo. Del racionalismo mismo. No se puede. ¿No? Es del racionalismo. El mismo que Nietzsche señala en la historia de la filosofía, la misma idea, la misma crítica de Nietzsche, ¿no? Y otra vez la misma idea la metáfora del paisaje, con infinitas perspectivas y todas igualmente verídicas y auténticas. La misma idea. Solo la perspectiva. Ve, aquí es donde aparece eso. La sola perspectiva falsa es la que pretende ser la única. Justamente la perspectiva falsa para Ortega es la perspectiva que cree que no es una perspectiva. Lo mío no es. Yo no estoy diciendo mi punto de vista, sino la verdad. ¿No? Es fácil. Este texto también si os cae, también es fácil. Bueno, y aquí habla de lo de la utopía, que también aparece en los apuntes con la razón utópica. La razón utópica lo que dice es que toda la historia, todo debería de ir hacia un punto, hacia un nivel o hacia en un grado ideal. La filosofía siempre ha sido utópica desde Platón. Crítica bueno, lo he puesto aquí también, la crítica a la historia de la filosofía, la razón pura, aquí compara la utopía o la razón utópica como con la razón pura de Kant. La razón pura se está refiriendo a Kant, pero aquí podemos hablar también de Descartes, que piensa lo mismo, de la idea del racionalismo. Tiene que ser sustituida por una razón vital, que es su concepto. Y aquí lo mismo, aquí la idea principal es la razón vital, y pues señaláis algo de idea secundaria, la razón vital. Aunque la idea principal aquí sería que la razón vital tiene que sustituir a la razón pura de la modernidad, de Kant y de Descartes, pero aquí también podéis tratar como idea secundaria la razón pura, algo así, ¿vale? Donde aquella se localiza es que la movilidad y fuerza de transformación. Fijaros que cuando se pone a criticar, el tono de su discurso se convierte casi en textos de Nietzsche, ¿eh? Sí, había uno por ahí que se parece un montón. Y aquí habla de la peculiaridad de cada ser, lejos de estorbarle para captar la verdad. O sea, la individualidad es precisamente lo que hace que sea capaz de ver la realidad, siempre desde su perspectiva.
Bueno, y por eso conquista una porción de realidad, la llama aquí, también sería, antes le he dicho, una porción de la verdad. Cada individuo, cada generación, os doy la misma idea, cada época histórica, es un aparato de conocimiento insustituible. Cada individuo aporta su granito de arena en esa visión de la época y en esa conquista de la verdad. Bueno, aquí la misma idea, otra lo mismo, lo que he dicho aquí, todo el rato hablando de la idea de perspectiva. Y aquí habla aquí abajo, de la idea de Dios, que lo he puesto aquí de forma creativa, ¿eh? Dios es la unión de todas las perspectivas para este señor. Y lo dice así, dice, su punto de vista es el de cada uno de nosotros. La conjunción, la yuxtaposición que ha dicho antes, de todas las visiones parciales, aquí arriba lo pone, se lograría tejer la verdad omnímoda y absoluta. Y eso solo es posible desde el punto de vista de Dios. Dios está en todas partes, por eso tiene todos los puntos de vista. Fijaros, ni así, ni aun con Dios se anula mi verdad, la verdad de mi perspectiva. Porque Dios lo que hace es integrarlas, o sea, conocerlas todas y saber en qué consisten todas, pero no tener una que anule a la mía. ¿Vale? Armoniza todo el horizonte y todo eso. Y yo creo que aquí esto ya lo podemos saltar y pasamos al siguiente texto, que es el último. Y este ya es, bueno, el texto se llama Sobre la historia del ser y el libro es unos apuntes para comentario al banquete de Platón. Que no sé si el tema de nuestro tiempo está sacado de ahí. Hay un montón de libros de Ortega que están sacados de sus clases, son sus clases. Algunas veces su apunte y no sé si, y algunas creo que algunas veces son los apuntes que cogían sus alumnos o uno de sus alumnos, los mejores alumnos, muchas veces. Pero algunas veces. Sí, no, pero imaginaros el siglo, a principios bueno, esto es ya a mediados del siglo XX, pues allí eso se cogía de una forma, y, o sea, era coger apuntes de forma taquígrafa, o sea, casi mecanografiando. Era casi literal. Dime. ¿Mm? Sí. Es que, es que justamente aquí, en este texto, es que, no, porque esto es está el parágrafo 2. Además, bueno, me he leído varias cosas de Ortega, y uno son a mí uno que me encanta, que se llama En torno a Galileo, y un libro que tiene que se llama En torno a Galileo, y ese son clases, y de hecho empieza, el capítulo 10 empieza, como vimos ayer en clase, no sé qué, cosas de ese tipo. Y ahí, pues, hasta que habla de Galileo, o sea, igual de los 15 capítulos, en uno habla de Galileo, en lo otro es justamente en torno a Galileo, ¿sabes? Entonces, este hizo su curso para comentar el banquete de Platón, la gente se apuntó allí porque pensaba que iban a ver de forma exhaustiva el banquete de Platón, igual empezó así, pero de repente se fue por petenera, o sea, se fue por lo que, pues no sé, como a veces hacemos los profes de filosofía, ¿no? Por las ramas, no, ya se fue a otros árboles. Porque aquí, es que si te acuerdas de este texto, aquí, vamos a verlo. Pero no solo lo menciona, sino que aquí habla de lo de la razón vital, de lo del serme de aquí, y todo esto. Entonces no está hablando, no recuerdo yo ahora, vamos a verlo, a ver qué tal. A ver si habla de algo de esto. Bueno, la misma idea de circunstancia, para nosotros existir, o he señalado, lo rojo es mío, vivir significa estar aquí y ahora. O sea, estar en medio de una circunstancia concreta, que es la misma idea que, bueno, la frasecita más famosa no puede ser la de yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? El mundo en el que vivimos es precisamente esto de aquí y de ahora. Por ejemplo, en vuestro caso, vivir ahora mismo significa estar estudiando para selectividad, teniendo 18 años o 17 y todas estas cosas, ¿no? Eso es vivir. Y eso no lo hace ningún ser humano, ningún otro animal que no seamos nosotros. Por eso, para él, el mundo, lo que se llama el mundo, no existe de forma objetiva. El mundo siempre me es. Esa es la expresión de la que va a tirar aquí. El mundo siempre es mundo en relación a mí.
Eso es lo que significa que el mundo nos es, o que la realidad nos es. No es en sí misma. ¿Sí? A ver, Nirod. Sí. Sí. Sí, no gastes mucho tiempo ni muchas palabras, pero sí toda esa referencia en un comentario de texto filosófico real, o sea, hay que hacer la clave está en las conexiones. Y Ortega, pues, Ortega ha leído Nietzsche, o sea, quién es Nietzsche, y está en esa época más o menos. O sea, que sí, claro. Lo que pasa es que yo aquí, por ejemplo, el tema de no ses, bueno, puede ser, sí. Sí, la crítica es la misma, eso sí. O sea, no existe el ser en sí, que es todo lo que hablaba pues Platón, por ejemplo, o Kant, o quien tú quieras. El ser en sí no existe aparte de nosotros, no está ahí fuera y yo ahora lo veo. No se trata de eso, sino que la realidad ya es siéndonos algo. Por eso la frase está, el sentido primordial del ser es sernos, serme algo. Nada que no me sea, en mi mundo no entra nada que no me sea, digamos. ¿Vale? Y ponerlo en esos términos, si estas cosas quedan bien, que las pongas así, que tú digas, hostia, no sé muy bien si lo he comprendido o no, pero bueno, cosas de este tipo, ¿no? Da el ejemplo de la flor, que no sé si se entiende, pero bueno, dice, percibir la flor o pensar en ella es estarnos siendo esta flor efectivamente esta flor. O sea, es ser la flor está dentro de mi realidad porque me es flor. Aquí lo va a llamar me florea. Su ser es su florearme. Hace lo que hacen las flores, pero a mí, ¿no? Me florea, no sé. Claro, es que tampoco hay mucha forma de decirlo, de explicarlo así. Su florecernos. Bueno, florecernos creo que lo he dicho para hacer la gracia, creo. La idea de florearnos, o sea, el verbo, ¿no? O sea, el verbo, sí, el verbo, florearnos. Esto implica que viceversa. Yo soy a esta flor cuando la veo, la huelo, la imagino, pienso en ella, la echo de menos. O sea, yo para esta flor soy realidad cuando no sé, le humaneo, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando entro dentro de su vida, cuando le soy algo para ella. El mundo nos es, la idea esa, y nosotros somos al mundo. Algo así, ¿vale? O sea, nosotros estamos en el mundo, para nosotros es lo que es la circunstancia aquí arriba, y nosotros para el mundo somos en la medida en que le afectamos, entramos dentro de su circunstancia. Este carácter en que por lo pronto consiste el mundo, su serme, me es cosa, y consecuentemente le está radicalmente referido a mí, que ponía, le llamé circunstancia, más claro, el agua, ¿no? Ya está, el auténtico mundo es la circunstancia actual, esta es mi realidad, donde yo vivo, el aquí y el ahora. Estar dando clase aquí, ser profesor, tener un hijo de 8 años y otro de 3, cosas de este tipo. Vosotros, está claro, ahora mismo seguramente la circunstancia actual que más os afecta, joder, yo iba a decir la graduación, pero bueno, la PAU, ¿no? Eh, claro, la graduación también es muy importante, hombre. Antes, no, creo que no. Bueno, luego es que salgo a las 8 del conservatorio. Recojo a mi hijo a las 8 en el conservatorio. Y mañana tiene un examen también. Joder, llevan 3 años haciendo exámenes. Lo que pasa es que no estudiamos, entonces ahora quiero estudiar. Bueno, antes las circunstancias. Perdón. Antes las circunstancias parecían darse en el mundo, ahí fuera. Algo que está ahí fuera. Ahora el mundo se da en las circunstancias. La clave está en las circunstancias. Solo existe realidad dentro de una circunstancia. O sea, solo existe la realidad dentro de mi circunstancia. Lo que no existe dentro de mi circunstancia no existe. Nosotros no lo llamaríamos mundo o no lo llamaríamos realidad. ¿Sí? ¿Más o menos? Que lo del serme, creo que lo del serme y lo de sernos y todo esto no es tan complejo como parece, pero igual asusta. Cuando se lee esto de por lo que consiste el mundo, su serme, parece una locura y una cosa muy rara. Pero es bastante lenguaje filosófico.
Y aquí acaba con una idea un poco juntando eso con lo de antes. Bueno, el mundo que vivimos tampoco se compone de cosas ni materiales espirituales. No es ni, y aquí, ni realismo, no hay materia, ni hay espíritu. Este es el realismo y el idealismo, que es justamente como empiezan los apuntes, ¿verdad? Y dice, se trata de dos mitos para él. Si los tomamos como tal, son deidades magníficas, tienen su tirón pero y su utilidad, pero no tienen nada que hacer en una concepción lógica de la realidad. Esto espero que no lo metan, que no lo pongan, pero si os lo ponen, no os liéis demasiado con eso, con la concepción lógica de la realidad. Centraros en esto, en la crítica al idealismo y al realismo, ¿vale? Estrictamente rigurosa, sería algo así. Porque la realidad, ahí va, la realidad tiene una construcción en perspectiva, dentro de una circunstancia siempre. Pero porque lo que hace este señor, pues yo, el idealismo, junto con mi circunstancia externa, que es la parte que acepta del realismo. Hay una cosa ahí fuera y también estoy yo. Pero no se queda con el idealismo para rechazar lo que hay ahí fuera, pero tampoco se queda con que lo que hay ahí fuera es lo importante, sino que acepta que todo también se ve desde un punto de vista del sujeto, pero en perspectiva. Sí, y así es como empieza el apunte, más o menos, ¿vale? Bueno, voy a cortar esto para que no grabe 250 horas ahí. Voy a cortar también la grabación.